Ahora vamos a elaborar lo que es el organigrama. Básicamente el organigrama lo que nos va a permitir es mostrar la jerarquía organizacional de nuestra compañía. Ok, acá hay un ejemplo que está dentro del repositorio de Microsoft, del repositorio de PnP, donde podemos ver algunos ejemplos, ¿no? En base a este ejemplo vamos a elaborar lo que es nuestro componente, nuestro webpack. Para lo cual ya tengo ya aquí una lista, en la cual vamos a utilizar una lista de SharePoint para poder generar esa estructura. En este caso el primer nivel va a ser la gerencia general, debajo las gerencias como administración y finanzas, operaciones, SIG, recursos humanos, y debajo de la jefatura y los puestos que van a ir debajo de cada uno de la jefatura. Además de ello tengo aquí ya lo que es abierto un Workbench para poder ir probando lo que es nuestro componente. Acá tengo lo que es el proyecto que se ha generado en base a la plantilla de SharePoint Framework, que básicamente lo que tiene es el webpack de organigrama. Lo que tiene también son los archivos predeterminados como las props, tiene lo que es el organigrama para los archivos de estilos, el CSS, y el webpack organigrama.tsx, que básicamente que es el componente, y el organigrama webpack, que básicamente es el webpack que va a contraer o va a contener todo, inclusive las propiedades del elemento web. Ok, si lo ejecutamos mediante el comando gul server, vamos a poder visualizar que el componente o el webpack, mejor dicho, recuerda que un webpack puede tener múltiples componentes. El webpack va a mostrarse tal cual viene la plantilla. Okay, aquí tenemos nuestro webpack de organigrama, básicamente la plantilla que nos viene cuando creamos el proyecto. Ahora, en base a esa plantilla, nosotros vamos a modificarlo porque esto viene lo que es con un componente de clase. Lo que vamos a hacer es ponerle un componente funcional. Modificamos la estructura. Recuerda que aquí tenemos que saber cómo es lo que funciona un componente funcional a nivel de SharePoint. Y aquí el componente, que es lo que va a recibir las props. Y las props, ¿qué tipo va a ser? Va a ser de tipo IW de webpack organigrama props. Y esta referencia ya no lo necesitamos. Ok, básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos reemplazado el componente de clase que venía en la plantilla y lo estamos mostrando aquí en un componente funcional. Tenemos una función que va a retornar, en este caso, un componente, y eso lo vamos a exportar, que va a leer el webpack. Básicamente es eso como funciona. Ok, ahora siempre hay que tener en cuenta que como esto viene en las props, podemos desestructurar las props. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente entre llaves podemos obtener todas las propiedades que necesitamos, ¿no? Como por ejemplo en este caso la descripción, podemos obtener lo que es el user display name o cualquier otra propiedad. Ok, acá básicamente el mensaje que nos dice que no estamos usando esa propiedad que estamos desestructurando. Ahorita modificamos ese error, pero lo que vamos a necesitar ahora es instalar lo que son los paquetes de PnP para poder conectarnos hacia la lista de SharePoint. En este caso, para reducir un poco los tiempos, ya lo tengo instalado, pero si necesitan instalarlo, simplemente pueden buscar en el navegador install npm PnP. Okay. Y aquí está en la página oficial cómo podemos instalarlo, ¿no? Y aquí tenemos el comando para poder instalarlo.
Ok, como yo lo tengo instalado, simplemente voy a referenciar los paquetes y cuáles son los paquetes que yo voy a necesitar. También podemos aquí visualizarlo en la documentación. El más importante que necesitamos referenciar es el siguiente: el SPFI y el SPFX. ¿Qué es lo que nos va a permitir ello? Básicamente conectarnos a un contexto de algún sitio y poder obtener los datos. ¿Ok? Pero esto de aquí nos va a permitir o nos va a solicitar alguna cierta información. Esta es la línea de comando que nos va a permitir conectarnos ya directamente a lo que es la lista de chat. Más que la lista, a la referencia o al contexto del sitio. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace aquí? Básicamente hace una instancia de SPFI y lo que va a solicitar es un contexto, que es el contexto básicamente donde se está ejecutando el webpack. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que realizar? Tengo que obtener lo que es el contexto. Como en este componente no está referenciado el contexto, lo que tengo que realizar es que desde el elemento web me envíe lo que es el contexto. Como vemos, solamente me está enviando el componente, la descripción, sistema oscuro, en un mensaje de ambiente, el contexto de Teams y el user display name. ¿Ok? En este caso lo que voy a realizar es, en las propiedades que se envían, que justamente son las mismas que acabo de mencionar, también yo voy a enviar lo que es el contexto, el context. ¿Y de qué tipo va a ser? Es de tipo webpack context. ¿Ok? Ahora aquí me va a salir un error. ¿Por qué? Porque acá también va a esperar lo que es el contexto. Aquí envío lo que es el contexto. ¿Y de dónde le voy a enviar? ¿Qué valor le voy a enviar? This.context. ¿Por qué? Porque dentro del webpack también ya vive lo que es un contexto. Y es eso lo que les vamos a enviar. El contexto de dónde está referenciado nuestro webpack. ¿Ok? Una vez que ya obtenemos eso, vamos a emitir la descripción porque no lo vamos a necesitar. Pero aquí ya yo voy a poder obtener el contexto que viene desde las propiedades que lo está enviando el elemento web, el elemento web o el webpack. Y ese contexto es lo que voy a utilizar aquí para conectarme a Sherpa. ¿Ok? Además de ello, vamos a trabajar con lo que son los estados, por lo cual voy a necesitar referenciar o importar, mejor dicho, lo que es el useEffect y el useState de React. ¿Qué es lo que me va a permitir? Básicamente uno me permite declarar los estados y uno detectar los cambios que se realicen en alguno de ellos estados. Por ejemplo, lo que voy a referenciar aquí son los puestos y una función de setPuesto para asignar los valores a la variable puesto. Y esto inicialmente, como es un arreglo, una matriz, va a iniciar vacío. ¿Ok? Ahora, algo importante. Para la parte de los campos de la lista puestos, ya he creado lo que es una interfaz. Y en esa interfaz estoy referenciando todas las columnas para ahorrar un poco de tiempo. ¿Qué es lo que he realizado? Básicamente he declarado las columnas de esa lista, como el ID, el title, el superior, es un campo tipo búsqueda, el superior ID, que básicamente almacena el ID del puesto superior, el color de texto, el color de fondo. ¿Ok? Básicamente para tener nuestro código tipado. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a referenciar aquí. ¿Qué tipo de dato va a ser puestos y setPuesto? Le vamos a indicar que va a ser de tipo ILST puestos. Y en este caso va a ser una matriz o un array de ese tipo de objeto. Aparte vamos a usar lo que es el useEffect para poder detectar algunos cambios que se realicen en nuestro código, en las variables, en lo que estemos declarando. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar cuando se detecta algún cambio? Recuerda que también un cambio es cuando se carga el componente.
¿Qué es lo que va a realizar? En este caso lo que voy a realizar es conectarme hacia la lista de SharePoint. Pero en este caso toda conexión hacia una lista de SharePoint es asíncrona. Por lo cual necesito declararlo dentro de una función asíncrona. ¿Por qué? Porque si yo lo hago directamente con, por ejemplo, una constante que se llame sp_puestos e intento obtener lo que son las listas, por ejemplo, sp. Falta algo importante también referenciar aquí. Es para poder conectarme también a las listas, necesito referenciar algunas librerías adicionales. Por ejemplo, el sp.web. Webs. Necesito también referenciar lo que es sp_list y sp_items. Y ahora sí puedo poner sp_web.list.getByTitle. Básicamente, si es que han usado las API de SharePoint, van a notar que es lo mismo, ¿no? Esto vendría a ser como que /API, /web, /list, /getByTitle, dentro de lo que es el nombre de la lista, /items, y puedes poner los filtros, los L, los top, los span. Básicamente es como usar la API de SharePoint. Aquí mi lista se llama lst_puestos.items. Ok, y aquí también le ponemos qué tipo de dato va a ser. Va a ser de lst_puestos y va a ser un arreglo. Ok, a ver qué error nos está mostrando. Dice que ya, justamente lo que le mencionaba. No podemos ponerlo directamente dentro del useEffect porque nos va a saltar un error de que no podemos usar peticiones asíncronas. Inclusive aquí, para realizar la petición necesitamos poner el await. Por lo cual tenemos que crear una función. Vamos a poner obtener puestos de SharePoint. Y aquí sí le podemos poner lo que es la función, ¿no? La función asíncrona. Simplemente declarando también aquí lo que es una función asíncrona. Si no, tampoco nos va a salir un error. Y aquí simplemente ejecutamos dicha función. Vamos a imprimir en consola los resultados para ver si es que nos está conectando de manera correcta hacia la lista. Ok, nos dice que esto nunca se están usando. Por el momento vamos también a asignarle lo que es set puestos. Le vamos a enviar los puestos. Recordad que uno de estos datos es la asignación y el otro es mostrar los datos, ¿no? En uno almacena y en el otro asigna. Y también podemos aquí imprimirlo en consola, ¿no? Console.log los puestos. Y ahí sí no deberíamos demostrar ningún tipo de error. Ok, se ejecutó todo de manera correcta. Nos vamos al Workbench y vamos aquí en la consola, ¿no? Porque recordad que estamos mostrando en la consola los resultados. Ok, como podemos visualizar, acá ya nos muestra los resultados. Todos los datos que tenemos, el color de fondo, el color de texto, lo que es el título, la fecha de modificación, por quién fue creado. Todos los datos que vienen en una lista. Ok, ahora esos datos de ahí tenemos que mostrarlo aquí en el componente y hacerle el formato de que se visualice de la siguiente manera. Ahora, como podemos visualizar en la lista también ya tiene ya como un campo de que te indica de quién es el jefe de quién para poder generar esta estructura. Solamente lo que tenemos que realizar es generar esa estructura dentro de nuestro código y nos muestren un arreglo de JavaScript. En este caso yo ya tengo lo que es también un archivo con esas funciones. Por ejemplo, aquí tengo una carpeta util. Un archivo de esa carpeta es básicamente la interfaz que me va a mostrar los datos que yo voy a mostrar dentro de ese esquema de organigrama, que es el ID, el título
el ID del puesto superior, el texto del puesto superior, en qué nivel está y cuáles son sus elementos hijos. ¿Qué es lo que va a realizar ello? Básicamente me va a indicar lo siguiente. Me va a indicar el nombre del puesto que tenemos aquí, y en la propiedad que se llama children, básicamente los hijos, me va a almacenar todos estos datos. Compensación de analítica, quizá el gerente de recursos humanos, el gerente de operaciones, el gerente de administración y finanzas. Y también en cada uno de esos valores o de esos puestos también va a tener hijos. Van a tener puestos hijos. Puede ser el jefe de marketing, el jefe de mantenimiento, etc., ¿no? Básicamente eso es lo que nos va a generar dichas estructuras. ¿Ok? Y luego tenemos lo que son las funciones, ya que me va a generar el esquema. Tengo 4 principales funciones. Uno que me va a generar el esquema, la estructura. Que es la estructura, básicamente me va a indicar quién es jefe de quién y también le va a asignar algunos datos. ¿Qué datos le va a asignar? El ID del jefe, que esto ya lo tiene, solamente lo está formateando. Y el texto del puesto del jefe. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la consulta de la lista, de forma predeterminada o por defecto, solamente nos devuelve el ID. No nos devuelve el texto de quién es el jefe. ¿Ok? Además nos devuelve también lo que son los niveles. Todos vienen con nivel 0, a excepción del gerente general o los usuarios o los puestos que no tienen jefe inmediato, en este caso el gerente general. Y además de ello tiene una variable que los mencioné, que esto viene de iPuestos, que es la interfaz de puesto, el children, inicialmente con valor vacío, un arreglo vacío. Luego lo que va a realizar es generar los niveles para ver qué nivel es. ¿A qué me refiero con los niveles? Básicamente el de aquí vendría a ser nivel 1, los que están debajo nivel 2, los debajo la jefatura básicamente nivel 3, y los que van debajo de la jefatura nivel 4, ¿sí? Hasta cuántos niveles se define. Luego de ello se va a ordenar dependiendo del nivel también, del nivel y del nombre del puesto. ¿Para qué? Para ordenar los que están de mayor jerarquía o de mayor nivel o más arriba, se le podría decir también, aparezcan al inicio, y los de menor jerarquía aparezcan al final. Y por último ya vamos a agruparlo. ¿Qué es la agrupación? Básicamente ir agregando, ¿no? Del gerente general, quiénes son sus subordinados, lo agrupa. Del gerente de operaciones, quiénes son sus subordinados, lo vas agrupando. El gerente de operaciones, el gerente de administración y finanzas también van agrupando todos sus subordinados. ¿Ok? Vamos a ir utilizando esas funciones, porque lo que vamos a realizar aquí ya va a ser lo siguiente, ¿no? Voy a declarar lo que va a ser puestos temporales o temporales también como variable, y aquí lo que voy a realizar es voy a usar esa primera función. La función se debe usar en ese orden: fn generar estructura, y esto recibe lo que es un array de puestos, en este caso el array de puestos que voy a obtener de la consulta hacia SharePoint. Si vamos ejecutando paso a paso, hay algo importante aquí, todavía no lo utilizo, tengo que referenciarlo. Aquí tengo fn generar estructura, y esto de aquí, algo importante también, los tipados. Esto lo que me va a devolver es un resultado de tipo y puestos. Ok, si refresco aquí lo que es mi Workbench, ya voy a mostrar un resultado un poco más procesado. Como notamos, aquí ya tenemos lo que es el ID, el nivel, el superior text, básicamente el texto, el cargo y el título, ¿no? Y el children, ¿por qué está vacío? En este caso todo está vacío porque todavía no proceso las siguientes funciones. En este caso vamos a seguir utilizando las demás funciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Generar nivel.
¿Ok? Y aquí voy a enviar el mismo resultado que estaba en la parte superior. Básicamente lo voy a ir reenviando en cada función que yo genere. Vamos a ir utilizando las demás funciones, que la siguiente era la ordenar puestos, y la última que era la de agrupar por puesto. ¿Ok? Si yo voy ahora nuevamente al Workbench, debo ya de visualizar por lo menos lo que son los puestos ya agrupados. Por ejemplo, lo que es lo del gerente general, que es el único en realidad que voy a utilizar de aquí hacia adelante porque ya están agrupados, me va a indicar lo siguiente, que el gerente general, si hacemos el comparativo ya con mi lista, el gerente general tiene 5 subordinados, que son el gerente de administración y finanzas, el de operaciones, el de sí, gerente de recursos humanos y gerente de ventas. Si yo me voy aquí, voy a ver lo siguiente, ¿no? Tiene el gerente de sí, gerente de administración y finanzas, gerente de operaciones, gerente de recursos humanos, gerente de ventas. Y si yo ingreso a alguno de ellos, por ejemplo el de administración y finanzas, veo que tiene 2 subordinados. Tiene lo que es el jefe de administración y el jefe de finanzas. Si por ahí también tuviera más subordinados, por ejemplo aquí en el puesto de jefe de administración, tengo que tiene 2 subordinados, quienes son el responsable de cobranza y el responsable de contabilidad. El jefe de finanzas en este caso no tiene ningún subordinado, y ahí terminaría lo que es la estructura, ¿no? Básicamente el esquema, el formato ya lo tenemos elaborado hasta ahí. Ahora el siguiente paso es mostrarlo. ¿Mostrarlo dónde? Mostrarlo dentro del componente. ¿Y qué es lo que tenemos que realizar? Básicamente tenemos que darle ya lo que es el diseño. En este caso vamos a enviarle lo que es la lista de puestos y vamos a actualizar algunos datos. El set puestos ya no va a recibir un tipo de dato LST puesto, sino simplemente i puesto. Ok, además, ¿qué me faltaría? Dentro de mi componente voy a ir recorriendo. ¿Qué voy a recorrer? Básicamente voy a recorrer todos los datos que tengo aquí en mi variable de puesto. Pongo puesto.forish. En este caso map. Va a ir recorriendo, lo va a almacenar en una variable de tipo y puesto. Y lo que me va a retornar, en este caso por el momento, es un div, pero ese div solamente va a tener lo que es el valor del título. El título básicamente tiene el nombre del puesto. Esto simplemente para validar si se están mostrando los datos dentro de mi componente. Por lo menos ya debería demostrarme lo que son los títulos. Ok, como vemos ya tenemos ya todos los datos, ¿no? Desde la gerente general, las gerencias, las jefaturas y por último tenemos lo que son ya los puestos subordinados. Ok, ahora, ¿qué más nos faltaría? Nos falta el diseño, algo muy importante. Pero antes de entrar al diseño, debemos de plantear cuál es la lógica que se va a implementar antes del diseño. Por ejemplo, uno que vaya debajo del otro, uno que vaya a la izquierda, que vaya a la derecha, todo ese tipo de formato. Ok, ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Primero lo que voy a realizar es, voy a generarme lo que es un componente también. En este caso mi componente se va a llamar org puesto. Va a recibir un dato. ¿Qué dato va a recibir? Va a recibir lo que es el puesto inicial, en este caso la gerencia general. En este caso le voy a poner el puesto. ¿Qué tipo de dato va a ser? Y puesto. Siempre hay que tener claro qué tipo de dato vamos a enviar. Y eso es lo que me va a retornar, es un JCX.
es lo mismo que teníamos aquí. Y ese componente o subcomponente lo vamos a utilizar aquí. ¿Qué dato me va a recibir? En este caso le vamos a agregar que van a ser las props. Tiene sus props. En este caso una de sus props va a ser el puesto. Ok, aquí para que nos omita el error de las props, lo que podemos hacer es referenciar aquí por el momento una interfaz. La interfaz va a tener solamente por el momento una variable que va a ser el puesto, ser tipo y puesto. Y esa interfaz es lo que vamos a utilizar aquí. Y aquí nos reconoce que la propiedad puesto es de tipo y puesto. Y aquí también ya nos debe reconocer, ¿no? El puesto, ¿qué dato voy a enviar? Ya no voy a recorrer uno a uno, sino simplemente voy a enviarlo. ¿Qué es lo que voy a enviar? El puesto o los puestos. Vamos a generar dos datos. Puesto y puestos. ¿Por qué? Porque inicialmente, como no sabemos si es que el dato es... o si no, lo que vamos a hacer es simplemente puesto, pero vamos a agregar una validación aquí. ¿Por qué una validación? Porque tengo que validar que el arreglo no venga vacío. Básicamente, si los puestos .length es mayor a 0, me va a retornar este componente. Caso contrario, no va a devolver ningún tipo de componente. Puesto, y aquí lo que le voy a enviar es el puesto con índice 0. El primero, que en este caso siempre va a ser el puesto más alto, el mayor jerarquía. En este caso la gerencia general. Hasta ahí por lo menos debería mostrarme lo que es un solo puesto, lo que es la gerencia general. Ahora, de ahí hacia adelante ya tenemos que agregar la lógica de mostrar los elementos hijos. Un poco para armar la estructura, básicamente lo primero que me va a mostrar lo que es el elemento padre, que es el puesto, y debajo me va a mostrar todos los elementos hijos. En este caso lo que va a ser el puesto.children.forish o .map y aquí lo que me va a retornar son todos los elementos hijos. Vamos a revisar lo que es el diseño previamente. Ok, vamos a darle también estilo CSS para que ya se vaya formando el diseño que les estaba mostrando. Vamos a eliminar todo esto que no vamos a utilizar. Y aquí voy a armar lo que es mis estilos. Le voy a poner, por ejemplo, el primero que se va a llamar puesto. Puesto va a ser cada puesto que se va a mostrar dentro del organigrama. El puesto va a tener dos elementos hijos. El primero va a ser
puesto padre, que va a tener algunos estilos. Por ejemplo, va a tener un color de fondo. Por el momento vamos a ponerle como que un beige, y un color del texto, color negro. Aparte vamos a tener lo que son los puestos hijos, y el puestos hijos también va a tener lo mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? En este caso vamos a agregarle estilos, display inlay block. Aquí vamos a quitar los colores por el momento. Vamos a ponerle también los estilos. En este caso va a ser un display flex. Le vamos a poner un flex grab, no grab. Le vamos a poner width 100%. También le voy a poner un width 100%. Guardamos los cambios, vamos asignando aquí los estilos. Asignamos aquí punto puesto. Le ponemos puesto padre. Aquí le ponemos puesto hijo. Ok, ahora algo importante que se me estaba pasando es que aquí no vamos a devolver un div. Lo que vamos a devolver es el mismo componente, que se llama org puesto, y también le vamos a enviar lo mismo, ¿no? Guardamos los cambios, vamos a lo que es ya el Workbench para ver qué es lo que se está visualizando. Por lo menos debería mostrarnos ya una estructura similar a lo que estamos queriendo llegar. Ok, como vemos, tenemos lo que es el gerente general, tenemos lo que es el gerente SIG, gerente de administración y finanzas, gerente de operaciones. Tenemos todos los datos, simplemente que nos está faltando darle un poco más de diseño. Como vemos, por lo menos está respetando ya los niveles, las jerarquías, pero nos falta todavía mostrar más diseño. Ok, por lo cual vamos aquí a revisar un poco más a detalle dentro del Workbench. Normalmente yo hago esto dentro del Workbench. A ver, vamos a agregar un pequeño diseño. Y también tenemos... Ok, hagamos lo siguiente. Voy a mostrar esto. No le voy a poner aquí el width 100%. Le voy a poner width auto. ¿Qué más le puedo poner? Voy a ponerle display inlay block. Le voy a poner el de aquí, que va a ser un text align center. ¿Qué más le voy a poner? Le voy a poner que el width es del 100%. Ok. Hasta ahí vamos a replicarlo dentro de nuestro código. El puesto tiene un width del 100%. Lo alineamos al centro. El puesto padre le vamos a poner simplemente un display inlay block. Aquí le vamos a poner, yo creo que es suficiente por el momento. Le podemos poner quizás un gap. De 5 píxeles. Siempre es bueno poner también un box size, border box. Y el diseño debe seguir igual a lo como le hemos dejado.
Ok, como podemos visualizar, ya tenemos lo que es por lo menos la estructura. Tenemos también lo que son las gerencias. Tenemos lo que son las jefaturas. Ahora lo que nos faltaría son las líneas, básicamente. Algo importante también es que en cada uno de estos puestos, yo normalmente siempre le pongo aquí lo que es vamos a tratar de ponerle un gap. Vamos a reemplazar quizás por un inlay flex, un flex wrap. Vamos a poner un justify center y un gap de 10 píxeles o 15 píxeles. Ok, ahí nos ven al parecer todo de una mejor manera. Ok, vamos a replicarlo. Es un inlay flex, es un justify context center, le hemos puesto lo que es un gap de 15 píxeles. Además le hemos puesto un flex wrap, un wrap. Además al puesto padre nos faltó poner también lo que es border radius. Vamos a poner 5 píxeles. Le vamos a poner también lo que es un border de 1 píxel sólido color un poco oscuro. Ok, por lo menos tenemos algo cercano a lo que queremos llegar. Ok, ahora lo que nos falta son las líneas que nos van a permitir enlazar cada uno de estos componentes, cada uno de estos puestos. Ok, por lo cual voy a realizar lo siguiente. En el puesto padre, o vamos a poner en el puesto hijo, vamos a crear lo que es primero en el elemento padre. Vamos a ver en el elemento padre. El elemento padre, lo que vamos a agregar son pseudoelementos. Vamos a poner primero el before o el after. El after vamos a ponerlo. Y el after, siempre para que se pueda visualizar, le ponemos un content. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Vamos a ponerle un border. En este caso, border, vamos a poner border left. Vamos a poner de 2 píxeles, sólido y negro por el momento. Aparte del elemento par, le vamos a poner una posición relativa. ¿Por qué le ponemos una posición relativa? Para el pseudoelemento poner una posición absoluta. ¿Para qué le vamos a poner una posición absoluta? Para poder posicionarlo siempre al centro. ¿Ok? En este caso le vamos a poner siempre que va a ser left 50%. Nos falta especificar también las posiciones. De alto va a tener lo que es 20 píxeles o 15 píxeles. Y por el momento sería lo único. A ver, guardamos los cambios, visualizamos lo que es dentro de nuestro elemento web en el workbench, a ver qué es lo que se va a visualizar. Ok, nos faltó poner también lo que es el top. Aquí nos faltó poner lo que es un top. ¿Y cuánto va a ser el top? Vamos a ponerle 20 píxeles. Tenemos que especificar también la altura de los elementos, o podemos ponerle también lo que es un bottom. Menos 15 píxeles también le podemos poner. Ok,
Y ahí siempre ya va a tener lo que es la altura. En este caso nos faltó también poner o calcular en este caso lo que es en el gap. Aquí le vamos a poner 30. 15 el elemento padre, 15 el elemento hijo. ¿Ok? Y aquí en el elemento hijo vamos a hacer también lo mismo en realidad. Vamos a poner lo que es los pseudoelementos. En este caso el before. En el before lo que vamos a realizar es lo mismo, en realidad lo mismo. O inclusive podemos hacer algo adicional. A ver qué más podemos realizar aquí. Quizás en vez de los hijos, esto de aquí por cada puesto, claro, por cada puesto en todo caso que lleve el elemento padre. Vamos a hacerlo aquí en el puesto. En el puesto que lo vamos a realizar, vamos a agregar ahí los pseudoelementos. Vamos a agregar el before. El before va a realizar también lo mismo. Lo que va a ser el context. Va a ser en este caso border left. Vamos a cambiar por border right. Y también le vamos a poner un border top. Y también tenemos que poner lo que son las posiciones, ¿no? Posición relativa, porque si no le ponemos posición relativa, la posición absoluta del pseudo elemento no lo va a tomar en cuenta. En este caso le vamos a poner top 0 o top menos 15 también. El left también 50%. Vamos a guardar los cambios a ver qué es lo que nos muestra. Por lo menos debería salir unos bracitos hacia arriba. Nos faltó también lo que poner algo importante, que es el width. Y aquí en vez de left tenemos que poner right si no me equivoco. Ok, así quedaría. Acá faltó poner el border top. Ok, modificamos, acá es right. Le ponemos el width 100%. Y ahí debería salir lo que son los bracitos. Como podemos visualizar ahí, por lo menos tenemos ya los bracitos. Ahora faltan los bracitos del otro lado. Además de ello, tengo que poner que los elementos iniciales no deben tener ese bracito. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a realizar además de ello? Es que si es el first children, no tenga lo que es el border top.
Ok, con eso debería quedarse el primer elemento, lo que son los bracitos. Ok, nos faltó esto de aquí. Porque si no va a aplicar lo que es el elemento y no va a aplicar lo que es al pseudo elemento. Como podemos visualizar, ya tenemos lo que es por lo menos los bracitos, que solamente pertenezca al primer elemento. Ok, lo mismo hacemos para lo que es el after. Lo mismo hacemos para lo que es el after. La única diferencia es que en el after no va a ser el border right, va a ser el border left. También le cambiamos por el left. Y en este caso va a ser el last chill. Y en este caso va a ser el after. Básicamente estamos invirtiendo la posición. ¿Qué es lo que va a realizar? Para el segundo bracito, que va a ser apuntándose la mano derecha, ya no esté dentro de, mejor dicho, que no esté para el último, solamente esté para el primero. Si nos damos cuenta que hay un bracito que falta, ¿no?, para unirlo, ese bracito es el que se va a generar con el código que hemos agregado. Como podemos ver, se acaba de agregar los bracitos. En este caso, como podemos ver, inclusive sobrepasa lo que son algunos elementos. Podemos reajustarlos los tamaños. En este caso lo normal sería que no sea el width 100%, sino que quizás sea el 51%. De igual manera también aquí, ¿no?, que no sea 100%, que sea 51%. Ahora, algo importante también hay que tener en cuenta es que cuando hacemos los cálculos del right o del left, tenemos que hacer un cálculo. ¿Por qué? Porque hay un píxel del borde que no lo estamos tomando en cuenta. Para tener unos cálculos un poco más exactos, se recomienda utilizar el siguiente método. Y ya genera una estructura un poco más real, ¿no? Ok, y ahí, como podemos notar, ya tenemos ya por lo menos lo que es nuestras jerarquías, ¿no? Obviamente aquí este parece un poco más compacto porque el diseño del Workbench es un poco más angosto, pero en una página completa se mostraría un poco más completa en realidad, ¿no? Inclusive aquí falta agregar lo que son un scroll para poder visualizar un poco más amplio nuestros organigramas, porque los organigramas no solamente tienen 3, 4 subordinados o niveles, sino puede tener mucho más, y justamente es ahí donde entra lo que es el tema del scroll.